Bienvenidos a este video de cálculo integral. A continuación veremos un caso especial de sumas finitas, el cual generalmente es llamado sumas telescópicas. Empecemos considerando la siguiente sumatoria. Suma con i desde 1 hasta 4 de la resta a sub i menos a sub i más 1. Expandamos esta suma. Cuando i es igual a 1 tenemos a sub 1 menos a sub 2. Si i es igual a 2, a sub 2 menos a sub 3. Con i igual a 3, a sub 3 menos a sub 4. Y finalmente, si i es igual a 4, a sub 4 menos a sub 5. Escribamos la suma sin los paréntesis. A continuación, agrupemos cada par de términos consecutivos por medio de rectángulos. Ahora, tratemos de pensar en el dibujo de los rectángulos como un telescopio retráctil. Y observemos que la forma de la suma y la forma en que se puede simplificar simula la acción retráctil del telescopio. En primer lugar, cancelemos el término a sub 4, el cual aparece restado y sumado a la vez. Luego, cancelemos el término a sub 3. Finalmente, cancelemos el término a sub 2. Los rectángulos se contrajeron uno dentro del otro y el resultado que obtuvimos fue a sub 1 menos a sub 5. Por la forma en que se cancelan los términos y su similitud con el movimiento de contracción de un telescopio retráctil, a este tipo de sumatorias se les suele llamar sumas telescópicas. En general, una suma telescópica es una sumatoria en la cual después del símbolo sigma se tiene la resta de dos términos, cada uno de ellos dependiendo del índice, en este caso la letra i, y con la característica principal que si en el primer término reemplazamos i por i más 1, obtenemos exactamente el segundo término. La forma de una suma telescópica es suma con i desde m hasta n de la resta a sub i menos a sub i más 1. Para saber cuál es el resultado de esta suma telescópica, extendamos todos sus términos y simplifiquemos. Si i es igual a m, obtenemos a sub m menos a sub m más 1. Para i igual a m más 1, a sub m más 1 menos a sub m más 2. Con i igual a m más 2, a sub m más 2 menos a sub m más 3, etc. Y los últimos dos valores de i son i igual a n menos 1, con el cual obtenemos a sub n menos 1 menos a sub n, y finalmente i igual a n, obteniendo a sub n menos a sub n más 1. Escribamos esta misma expresión sin los paréntesis y simplifiquemos. Cancelamos a sub m más 1, que aparece con el signo menos y con el signo más. También a sub m más 2, a sub m más 3, etc. Y vemos que el último término no se cancela. Obtenemos entonces a sub m menos a sub n más 1. Fácilmente podemos memorizar este resultado. En realidad simplemente es escribir el primer término reemplazando el índice i por su valor inicial en la sumatoria, en este caso m, y restar el segundo término reemplazando el índice i por su valor final en la sumatoria, en este caso n, para obtener a sub n más 1. Por ejemplo, si tenemos la suma con i desde 5 hasta 20 de 3 a la i menos 3 a la i más 1, claramente observamos que si en el primer término reemplazamos i por i más 1, obtenemos exactamente el segundo término. Por lo tanto, el resultado es el primer término evaluado en i igual a 5, para obtener 3 a la 5, menos el segundo término evaluado en i igual a 20, es decir, 3 a la 21. Desarrollemos este segundo ejemplo. Sumatoria con i desde menos 1 hasta 7 de 3 sobre 5 a la i más 3 menos 3 sobre 5 a la i más 4. En el primer término, el exponente del 5 es i más 3, y si reemplazamos i por i más 1, obtenemos i más 4, que es el exponente del 5 en el segundo término. En otras palabras, el segundo término se obtiene al reemplazar i por i más 1 en el primero. Concluimos entonces que se trata de una suma telescópica.
Por lo tanto, el resultado de esta suma es el primer término evaluado en i igual a menos 1, o sea, 3 sobre 5 elevado a la menos 1 más 3, que es 2, menos el segundo término evaluado en i igual a 7, es decir, 3 sobre 5 elevado a la 7 más 4, que es 11. En nuestro tercer ejemplo, el cual es sumatoria con i desde 100 hasta 250 de 9 a la i más 7 menos 9 a la i más 6, podemos observar que si en el primer término reemplazamos i por i más 1, obtenemos en el exponente i más 8, el cual no es el exponente del segundo término, que en realidad es i más 6. Por lo tanto, no podemos aplicar la fórmula como lo veníamos haciendo. Sin embargo, podemos superar este inconveniente fácilmente si tomamos como factor común menos 1. De esta forma, obtenemos sumatoria con i desde 100 hasta 250 de menos, paréntesis, menos 9 elevado a la i más 7 más 9 elevado a la i más 6. Y cerramos paréntesis. Por las propiedades de las sumatorias, escribimos el menos por fuera de la sumatoria. Y adentro escribimos primero el término positivo, que es 9 a la i más 6, y luego el negativo, menos 9 a la i más 7. Con lo anterior, si en el primer término reemplazamos i por i más 1 en el exponente, obtenemos exactamente el exponente del segundo término. Ahora sí, la suma telescópica está escrita de manera tal que podemos aplicar la fórmula como lo veníamos haciendo. El resultado es entonces menos, paréntesis, el primer término reemplazando i por 100, o sea 9 a la 106, menos el segundo término evaluado en i igual a 250, es decir 9 a la 257, y cerramos paréntesis. En nuestro próximo ejemplo emplearemos la letra j como el índice contador. Tenemos sumatoria con j desde 3 hasta 100 de raíz cuadrada de j más 2 menos raíz cuadrada de j más 1. Todo esto dividido entre raíz cuadrada de j al cuadrado más 3j más 2. De la forma que tenemos escrita la expresión, no podemos concluir que se trate de una suma telescópica. Sin embargo, observemos que este trinomio se deja factorizar fácilmente. Basta encontrar dos números que sumados den 3 y que multiplicados den como resultado 2. Estos números son 2 y 1. Entonces, la factorización de este trinomio es j más 2 por j más 1. Por las propiedades de la raíz cuadrada, en el denominador podemos separar la raíz de este producto por el producto de dos raíces cuadradas. A continuación, escribimos lo que está dentro de la sumatoria como una resta de dos términos, cada uno de ellos con el mismo denominador que en la expresión anterior y separando los numeradores. En el primer término cancelamos raíz de j más 2 y en el segundo raíz de j más 1. Obtenemos una sumatoria de la resta de dos términos en la cual, si en el primer término reemplazamos j por j más 1, obtenemos j más 2, que es lo que aparece dentro de la raíz cuadrada del segundo término. Ahora sí, concluimos que se trata de una suma telescópica y cuyo resultado es 1 sobre raíz de 3 más 1, que es 4, menos 1 sobre raíz de 100 más 2, que es 102. Para finalizar, consideremos la sumatoria con k desde 5 hasta 50 de k más 1 sobre el factorial de k más 2. Pero antes recordemos el significado de la operación factorial. El factorial de un número natural es el producto de los números naturales desde 1 hasta el número en cuestión. Por ejemplo, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3, es decir, 6. El factorial de 4 o 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, es decir, 24. En general, n factorial es 1 por 2 por 3, etc. por n-2 por n-1 por n. Y por consiguiente, n más 1 factorial será 1 por 2 por 3, etc. por n-2 por n-1 por n más 1. Pero el producto de los números desde 1 hasta n es n factorial. Luego concluimos que n más 1 factorial es lo mismo que n factorial que multiplica a n más 1.
Esta es una propiedad usada frecuentemente cuando se trabaja con la operación factorial. Por ejemplo, 6 factorial es lo mismo que 5 factorial por 6, 7 factorial es igual a 6 factorial por 7, y en general el factorial de un número es igual al factorial del número natural anterior por el número. Retomemos nuestro ejemplo. En primer lugar, sumemos 1 y restemos 1 en el numerador, de tal forma que nuestra expresión no se altere. Podemos escribir dentro de la sumatoria k más 2 menos 1 sobre k más 2 factorial. Reescribimos el cociente como la resta de dos cocientes, donde el denominador de cada uno de ellos es el mismo de la expresión anterior, es decir, k más 2 factorial. Y hemos puesto k más 2 en el numerador del primer cociente y 1 en el numerador del segundo cociente. Ahora aplicaremos la propiedad de los factoriales al término k más 2 factorial. Tenemos que el factorial de k más 2 es igual al factorial del número natural anterior, es decir, k más 1, multiplicado por k más 2. Cancelamos k más 2 en numerador y denominador y obtenemos la sumatoria de una resta, en la cual, si en el primer término reemplazamos k por k más 1, obtenemos 1 sobre k más 2 factorial, que es el segundo término. Por lo tanto, concluimos que se trata de una suma telescópica, cuyo resultado es 1 sobre el factorial de 5 más 1, o sea 6, menos 1 sobre el factorial de 50 más 2, es decir, 52. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.